Buenas noches, Jefferson, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, Jeff, nuestra tercera tertulia. Número 3. Mira, y logramos hacer tres tertulias antes del final de año, que me parece Bastante buenísimo. interesante, no, nos ha rendido el tiempo Nos ha bastante rendido bien. y no sabíamos ni siquiera que íbamos a lograr hacer tantas, porque esto fue algo tan improvisado que no fue ni planificado, pues. Y, y surgió de una Y tertulia. tres programas de media hora, sí, surgió una tertulia, por eso le pusimos tertulia. Y estamos ahorita en vísperas de Año Nuevo. Sí, Aquí ya es 30 de diciembre, 30 de diciembre a las 9 de la noche. Y bueno, sí, estamos ya en vísperas de un próximo año, así que obviamente la próxima tertulia será ya en enero del año que viene, 2015 si Dios quiere. 2015. Jeff, tú me has comentado en varias oportunidades que a ti te interesaría un poco hablar sobre logotipos, logos, etcétera, logos, símbolos. Sí, la parte de logos me interesa bastante porque desde que comencé con mis estudios y desde siempre, incluso antes de comenzar con mis estudios, la parte de logos siempre me ha llamado la atención. Me parece bien interesante, versátil. Puedes hacer muchas cosas y el resultado significa mucho o explica mucho, comunica el mensaje. Y Comunica por mucho. eso me parece tan interesante. Entonces hoy vamos a hablar un poquito acerca de los logos, las diferencias, cuáles son esas características que un logo debe tener para que sea un buen logo. Bien, y un poco obviamente yo pienso que nuestras tertulias van a estar básicamente centralizadas en lo que es el diseño gráfico, aunque vamos a tratar en lo posible de integrar otros temas, como por ejemplo el de hoy. Vamos a ver si podemos hablar un poquito sobre el diseño mobiliario, diseño de muebles, y sus aplicaciones en diferentes áreas, ¿no? Eh, con respecto a los logotipos, bueno, casualmente es el área del diseño que a mí más me gusta. Yo creo que si yo tengo un fuerte en el diseño gráfico, es la capacidad de sintetizar un concepto en una imagen. Y ese es el principio fundamental de un buen diseñador de logotipos, que es precisamente poder integrar en una sola imagen, en una sola forma, un mensaje complejo como es, por ejemplo, el concepto de una empresa, que hace una empresa que se dedica. Sí. Y bueno, podríamos dar muchísimos ejemplos. Vamos a ver cuánto cubrimos hoy. ¿Por dónde quisiera comenzar, Jeff? Bueno, ¿Cuál es? a mí me gustaría básicamente mencionar esas características que hacen que un logo sea un buen logo. Ok, Yo, por ejemplo, entre las cosas que he leído, tengo que un logo tiene que ser simple. sí. Y eso básicamente tiene que ver con el hecho de si, por ejemplo, cuando diseñamos un logo, tiene muchos elementos, colores, de repente varías la tipografía en el logo, tiende a que la persona que está viendo el logo se confunda y realmente el mensaje no es claro. Entonces, yo por esa característica entiendo que básicamente tienes que tratar de que un logo sea lo más sencillo posible, pero que realmente comunique la idea. Sí, fíjate, bueno, en principio, ¿qué es un logotipo? Y entendiendo bien, teniendo claro qué es un logotipo, o un logo símbolo, y ya hablaremos de las variantes, obviamente damos pie a esa definición de que tiene que ser sencillo, ese aspecto de que tiene que ser sencillo. Un logotipo es la huella digital, es la marca. Proviene de cuando en épocas remotas se marcaban a los animales para saber Sí, a qué rebaño pertenecían y a qué dueño pertenecían. Esa marca única, inconfundible, porque si se parecía mucho a la del vecino al lado, entonces el rebaño podría ser confundido, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es que hay que entender de que el logo, en principio, es la marca. Y marca como tal, es una marca, es una huella. El hacerla sencilla implica que sea fácil de entender en el menor tiempo posible. correcto. Identificable. Al verlo, yo sé a quién pertenece. E incluso sin que éste diga absolutamente nada. Sí, y de eso vamos a hablar un poquito más Ujú. adelante. Pero en los hierros con los cuales se marcaba el ganado, la forma de ese hierro tenía que ser tan específica, tan individual y tan sencilla que yo pudiese identificar mi animal de una vez al verlo allí. Correcto. Ese es mío porque tiene mi marca. Evolucionan entonces las marcas, evolucionan lo que es el concepto de imagen de pertenencia a, y surge, bueno, en los tiempos modernos lo que llamamos hoy el logotipo. El logotipo es logo de lenguaje, de mensaje, y tipo en
su momento de tipografía, de tipo de letra. Es la combinación de símbolo y letra. Y letras, cuando hablamos del logotipo. Del logotipo. El logotipo. Yo vi que tú traes acá en el material del cual vamos a hablar varias definiciones, y definiciones que yo, mira, honestamente yo nunca dividí lo que eran logotipos o logos en tantos aspectos. Aquí son cuatro formas de dividirlo. Para mí eran dos maneras: logotipos y logosímbolos. El logotipo era el que tenía tipos de letras, que tenía tipografía, y el logosímbolo era simplemente el símbolo que no tenía ninguna tipografía asociada. Ok, digamos que vendría a ser algo así como el logo de Adidas, por ejemplo. Que tiene el logo, el símbolo, y además tiene la palabra. Exacto, fíjate, tú tienes ahí el de Lego, el logotipo de Lego es solamente tipográfico, pero esas formas de letras son exclusivas de Lego y por lo tanto inconfundibles. Exacto. ¿Okay? En fin, de todas maneras, tú tienes ahí en la parte de atrás, decías cómo debe ser un logotipo. Decías que tenía que ser simple. Tenía que ser simple. La otra característica que debe cubrir un logo es que tiene que ser memorable. Dice que un buen logo debe permanecer en la mente de los clientes durante largo tiempo. O sea, que no va a ser un logo que lo ves hoy, lo asocias con el producto, pero luego mañana ya no pasa absolutamente nada. Correcto. Si hablamos, por ejemplo, de un logo como McDonald's, que podemos decir que ese logo está en el cerebro de cada ser humano en el planeta, porque es inconfundible. Claro. Tú vas a cualquier lugar y ves esa M e inmediatamente la vas a reconocer. Muy bien. Lo que hace un logotipo memorable ciertamente es su simplicidad, sus características particulares, pero también hay que entender que un logotipo no es memorable si no se mercadea adecuadamente. En estos casos de estas marcas tan reconocidas, hay que entender que el marketing detrás de estas marcas es extremadamente alto. Por lo tanto, la frecuencia con la que se repite el nombre de la marca, y llamamos al nombre de marca precisamente al nombre, en este caso tú mencionaste dos, Adidas y McDonald's, se te repiten de manera tan constante y tan frecuente durante tu vida que obviamente son memorables en mucho por esa razón. Sí. Quizás, bueno, tú puedes ver un logotipo que sea muy memorable y quizás lo vuelvas a ver un año después y digas, yo he visto esta imagen, yo he visto este símbolo, pero ¿a qué pertenece? Exacto. Y allí es donde viene el mercadeo detrás de las marcas. Es decir, estos elementos gráficos tienen mucha presencia, tienen mucha repetición. Los ves en las calles, los ves en la televisión, los ves en el cine, los ves en los zapatos que usas, los ves en la comida que comes. Entonces, obviamente, son muy memorables, pero se hacen memorables con el uso del mercadeo. O sea, que podríamos decir que un logo es memorable en la medida en que la parte como se hace la publicidad del producto es bastante, digamos, no extensa, sino bien aplicada. No estoy muy claro. Sí, fíjate tú. El mercadeo y la publicidad detrás de la marca son fundamentales para que el logotipo sea recordado. No con esto estoy diciendo que existan logotipos que no tienen un marketing tan pesado por detrás, o sea, o una publicidad tan frecuente, sin embargo son memorables en el sentido de que están tan bien logrados y tan bien realizados que uno los ve, los reconoce y dice, bueno, yo sé que he visto ese símbolo en alguna parte, pero quizás no recuerdo a qué pertenece. ¿Ok? Fíjate, por ejemplo, a mí me gusta hacer algo, ¿no? Cuando están comenzando las películas de cine, hay siempre, durante el comienzo, el logotipo de la distribuidora de la cinematográfica comienza a aparecer de alguna manera. Por lo general son unas animaciones que se ensamblan y se convierten en el logotipo. Y yo siempre juego a adivinar qué marca o qué distribuidora de películas es. Bueno, Regency o Warner hay tantos, Touchstone. Hay muchísimos. Entonces, pero como siempre comienza con una especie de animación, yo trato de recordar. Y fíjate, uno ve tanta película y uno ve tanto cine que llega un momento que tú reconoces, en el momento que comienza esa animación, reconoces el logotipo de la productora o de la distribuidora.
¿El otro aspecto? El otro aspecto es que un logo tiene que ser atemporal. Dice que un buen logotipo debe trascender en el tiempo y perdurar durante varios años. Dice que es posible que se realicen cambios mínimos a lo largo de la historia, pero que estos cambios no deberían ser realmente trascendentales. Sí. Creo que es cuando llaman el refrescamiento de un logo. Sí, perfecto. Depende. Hay empresas que cambian radicalmente de imagen y estrenan nuevo logo, manteniendo su actividad comercial. No cambian de actividad comercial, pero quieren refrescar la imagen porque quizás esa imagen vieja está asociada a alguna cosa negativa, las prefieren cambiar totalmente. Ahora, las marcas que son trascendentales, que son verdaderamente imperecederas en el tiempo, lo que vemos ciertamente es una evolución. Evolución en el dibujo, perfeccionamiento en el dibujo. Nike es un excelente ejemplo. Tú ves los zapatos Nike de finales de los 70, comienzos de los 80, y es una raya, una línea muy burda, comparada con la línea dinámica y estilizada que vemos hoy. Y pasan sobre todo a inicialmente de ser logotipos y logosímbolos integrados, que después se van depurando hasta que llega el momento en que el mercado tiene una asimilación de esa marca tan profunda que no necesita ver el nombre, sino simplemente el símbolo, y ya sabe a qué marca se está refiriendo. Y Nike es un excelente ejemplo, Apple es otro excelente ejemplo de eso. Es verdad, yo estuve básicamente revisando esa evolución del logo, y ciertamente, como tú dices, al principio aparece la palabra Nike montada sobre ese símbolo de Nike que, bueno, que todos conocemos, pero claro, va evolucionando. Hoy día solamente ves el símbolo e inmediatamente tú sabes de qué te están hablando. Para hacer un poquito de historia, en el libro de Nike aparece cómo ellos generan el logotipo. Y básicamente el fabricante del zapato, el creador del zapato, una persona en Oregon, en Estados Unidos, llama a una amiga que era una artista plástica. No era un diseñador gráfico, era un artista plástico que como era amiga de él la llama y le pide el favor para que haga el logotipo. Ella con mucha entusiasmo dice, bueno, perfecto, te hago. Y le entrega eso que vemos que se llaman las alitas de Nike. Representan a la diosa alada de la victoria. Es una diosa griega que representa la victoria, el ganar. Y como son zapatos de hacer deporte, de atletas, porque en principio el objetivo de Nike era hacer zapatos para corredores de pista y campo, ella le hace las alitas de la diosa. Sí, o sea, estilizadas o refinadas de esa manera. O sea, que inicialmente era un zapato con dos alitas, ¿o siempre han sido las dos alitas de Nike. El Nike en el principio, y bueno, aún de manera más frecuente, siempre tiene las dos alas, una de cada lado. Una de cada lado. Aunque los últimos diseños se puede observar que, claro, va de un solo lado. Pero ojo, esa es una historia que muy poca gente conoce, pero ese es el origen del logotipo. Ahora, fíjate, importante que entender que al final los logotipos sí tienen un estudio previo, sí hay un análisis previo. Por lo menos este artista dijo, bueno, ¿qué quiere representar? ¿Qué quiere lograr con su zapato? Bueno, que lo tengan los victoriosos, que lo tengan los atletas de mayor rendimiento, que tengan los atletas que ganan, los ganadores. Es un zapato para ganar. Nike no firma contratos con personas que no sean exitosas en el deporte. Solamente firman contratos los que llegan a un cierto nivel. Y bueno, son los victoriosos. Entonces, tiene una relación y son alitas, son alas. Yo no sé si tú lo has visto, es una diosa que tiene un casquito con dos alitas. Sí, la he visto. Más o menos. No conocía la historia, pero sí he visto Eso está en el libro de la historia de Nike como empresa. El otro aspecto es que tiene que ser versátil. Dice que cuando creamos un logo es necesario pensar que debe adecuarse a un amplio número de medios y aplicaciones. En este caso me imagino que tiene que ver con el hecho que cuando una empresa tiene que hacer la parte de papelería, por ejemplo, el logo tiene que adaptarse a lo que vienen a ser las tarjetas de presentación, los sobres, los documentos donde se pasan memorando. Hoy día se utiliza más el correo electrónico, por supuesto, pero todavía hay muchas empresas que usan e imprimen en papel pero es que el correo electrónico es un medio. Exacto. También, o sea, el papel es un medio, el correo electrónico es otro medio, la internet, las páginas web son otro medio. Por eso es que las empresas
procuran de que el logotipo no tenga un color específico, sino que pueda ser utilizado en cuantos colores sea posible. Y Nike es un buen ejemplo de eso. Volvemos a los ejemplos. Coca-Cola obviamente es diferente porque uno asocia Coca-Cola con blanco, rojo y gris, pero podrás ver Coca-Cola impreso en negro en algún momento, en las cajas, por ejemplo. Sí, hay, he visto. ¿Cómo se llama? La particularidad de que el logotipo no esté arraigado o relacionado con un color exclusivo lo hace versátil. En cuanto a forma, quizás, pero más que todo en cuanto a color, porque va a dónde va a ser impreso, dónde va a ser utilizado. Ese es un aspecto muy importante. Ok, y por último tenemos que un logo tiene que ser apropiado. El logo debe ser diseñado de acuerdo al target para el cual va dirigido, usando los colores, las formas, texturas adecuadas y que por supuesto genere una empatía en el público. Sí, el ejemplo, por ejemplo, de Lego es un excelente ejemplo. El target, obviamente, es un target infantil. Las letras son rechonchitas, redondeadas, infantiles. Sí. Es difícil. Yo pienso que el caso más claro sería eso. Si es un producto dirigido a niños, si es un producto dirigido a adolescentes o si es un producto dirigido a adultos. Sin embargo, yo pienso que tiene que ser universal. Más que específico para una edad o para un género. Las marcas que se limitan a eso entonces tienen un mercado restringido. Entonces lo que vemos, por ejemplo, son como asociaciones. Hoy vemos, por ejemplo, Lego asociado a otras compañías, entonces hacen un joint venture allí y entonces relacionan su marca con otra. Eso es lo que se llama co-branding. Hacen una relación entre marcas, entonces de repente Lego se une a una marca de adultos como Adidas y entonces sacan un zapato, por decir algo. Por decir algo. Una de las cosas importantes de entender con respecto al logotipo es que refleje y transmita ese mensaje. Y el diseñador gráfico tiene que, como decía al principio, tener esa capacidad de sintetizar la idea en una imagen, en un símbolo. Incluso en una letra. En una letra. Te voy a poner un ejemplo y vamos a verlo ahorita en pantalla. Esto que vemos ahorita en pantalla es el diseño del primer logotipo que yo hice para una compañía. Para una empresa propia. Después de que yo me gradué, creamos una empresa que se llamaba Aires Creativos. Y el objetivo era utilizar, o sea, que se viera la A de Aires como que si la estuviese llevando el viento, ¿no? Como que si la estuviese llevándosela el aire. Y se entiende muy bien. Y por eso, fíjate, si ves una A minúscula y de tanto darle vuelta, logramos que la parte superior de la curva de la A se convirtiera como en una cola que se la lleva el viento. Sigue siendo una A. La gente la entendía como una A. Obviamente en este caso está reforzado con la palabra y la frase Aires Creativos, que era el nombre de la compañía. Pero siempre estuvo acompañado de su símbolo. O sea que esto viene a ser un logotipo. Este es un logotipo en el caso particular de que, como era una empresa joven, una empresa muy pequeña, tenía que reforzarse con el nombre de la compañía. Además, nos interesaba que el nombre de la empresa se debiera conocer. Claro. Sin embargo, lo ideal es que llegase el momento, si la empresa trasciende en el tiempo y a las fronteras y a los espacios, que son solo ver la A, tú pudieses identificar a qué se refería. Pero fíjate, lo importante es la relación entre la A de Aires y el aire. Se entiende, o sea... Que pareciera que es una... como cuando está una hoja de papel que la levanta el aire y se la lleva, o una sábana que le pega el aire que está batiendo. Esa es un poco la idea, el batir del aire a través de ese elemento de la A, ¿no? Tienes que ver el logo, claro, tienen que ver el logo, Sí, lo van a ver en la lo imagen. están viendo en la pantalla en este momento, pero... Sí, dime. Sino que se entiende muy bien, quiero decir que por supuesto entiendes la A e inmediatamente al leer Aires Creativos, esa parte final de la A, sin La tú colita. quererlo, y tú inmediatamente lo estás asociando con ese hecho de movimiento, que por supuesto en este caso va a ser un movimiento originado por el aire, porque lo estás a la vez leyendo. Exacto. Entonces es un proceso de asociación. Estás asociando el símbolo
con la palabra. Tú sabes qué ejemplos son bien interesantes también, los que utilizan con esos logos que espacio negativo, lo que llaman Sí, espacio negativo. sí, ¿No? en diapo le decíamos nosotros cuando estábamos estudiando ¿Cómo? diapo o en negativo. Ok, bueno, yo no lo conocía con ese término, pero yo casualmente De la vieja hoy, escuela. me gusta porque puedo entender y a veces descubrir algunas cosas que no tenía ni idea, Claro. pero que en tu época No, era sí, lo normal. Era lo que se... bueno, quizás todavía alguna gente lo utiliza. Estaba viendo precisamente hoy uno de esos, una serie de logos hechos de esa forma y son interesantísimos porque no tienen el nombre de la compañía no está escrito, pero tú puedes inmediatamente asociarlo con el Producto. con el producto. Tú dices, Con el servicio. esta compañía tiene que vender zapatos, por decir algo. Interesantísimo. Interesante. Bueno, interesante. Hay una escena en Forrest Gump. ¿Te acuerdas? Cuando él está sentado en el banco echando su historia a los diferentes transeúntes. Y él dice, invertí en una empresa de manzanas. Y lo que sale es la caja de Apple, que es la empresa de computadoras, ¿no? Sí. Pero dentro de la inocencia de Forrest, él no sabía de qué se trataba. Y como el logotipo era una manzana, él lo asoció a, bueno, era una distribuidora, una Excelente empresa película. de producción de manzanas. Excelente película, Forrest Gump. En este caso, por ejemplo, este otro logotipo es de otra empresa, se llamaba The Magic Bonsai, y la magia la parte mágica del bonsai eran las diferentes hojas de colores, ¿no? Los colores distribuidos haciendo la copa del árbol, ¿no? Eso es lo que lo hacía mágico. Cuando yo creé este logotipo, lo que hacía era pensar en el hecho de que, bueno, imagínate que de repente los árboles empezaran a dar hojas de diferentes colores tan distintos como el morado, el verde, el azul, el amarillo, el naranja, ¿no? Entonces de allí un poco, y obviamente es un bonsai, y la gente lo entiende como un bonsai al ver lo que está en una maceta. Claro. O sea, es un árbol, pero está en una maceta, por lo tanto no es un árbol grande. No, claro. Ok, bueno, vamos a ver qué otro ejemplo acá. Esto es un logotipo, Sinérgica, era otra de las empresas para la cual trabajé. Y el símbolo es un poco el resumen de lo que significa sinérgica o sinergia. Sinergia, exacto. Sinergia es la palabra, sinérgica era el nombre de la empresa, era un grupo de consultores y el objetivo de representar con el símbolo es que era que la unión, ¿verdad?, en este caso, grupo de profesionales producían algo superior a la suma de sus partes, que es el concepto de sinergia. Sinergia es el trabajo en equipo generando algo que si no fuese por el equipo no se logra. Se entiende. Este es un poco más o menos lo que pasó con las hallacas del 24. Que quedaron El buenísimas. resultado fue excelente. Para que vayan sabiendo, ¿no? Las hallacas nos quedaron muy buenas y fue producto de un excelente trabajo en equipo. Sí. Es más, por ahí hubo un email que me llegó de la gente que nos vio en el Facebook y decía, excelente cadena de producción, se ve todo como lo hicieron de manera muy inteligente, desde el principio hasta el final. O sea, el comienzo en que se abría la masa, se extendía la masa hasta el momento en que se amarran las hallacas. Muy interesante Bueno. el comentario. Vamos a ver qué otras cosas tenemos por acá. Adelier, esta es una asociación francesa de intercambio de información y básicamente lo que se intenta reflejar ahí, obviamente también sí es un logotipo, son tipografías, pero tiene un símbolo que quizás representa el mundo, una esfera, el globo terráqueo, más o menos, algo por el estilo. Pero interesante el aspecto de que la tipografía es bien particular. Estás no solamente viendo el nombre de la empresa, sino que estás viendo a qué se dedica y estás viendo el símbolo. Eventualmente, con la evolución de la trascendencia de esta empresa, podría utilizarse solo el símbolo y la gente hubiese podido saber de qué se trata. A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, por ejemplo, Nutri Diet Shop. Es un shop una tienda de restaurante en donde tú puedes comprar comida dietética saludable. Y el cliente quería un poco reflejar la energía del sol, la energía del día. Y vemos como la N se convierte en la D y además esa D es el sol. Sí, Entonces, tiene el resplandor. Entonces, en este caso es un logotipo que se convierte en logosímbolo. ¿Por qué? Porque es la transformación de la tipografía en un símbolo a través de la integración de esos elementos.
¿ok? Bien particular el trabajo y pienso yo que se enfocaba muy bien en al objetivo que estaba cumpliendo. Sin embargo, no se ve muy eficiente en cuanto al símbolo de un restaurante. Quizás la gente no lo asociaría, no lo Sí, asociaría con un restaurante. justo estaba pensando en Ok. eso. Pero este era como una empresita de como de comida hecha para llevar o Era una para pequeña vender y empresa. para vender en las oficinas y ese tipo de Ujú. cosas. Pero sin embargo es interesante la fusión de las dos letras, la N y la D, para reflejar la Sí, Nutri-Diet. además, como tú mencionas que no fue eficiente en ese sentido, Ujú. también a mí me parece la N, inicialmente ¿Sí? pensé en una En A. una, sí. Entonces, fíjate, estamos reforzándolo con la parte escrita Nutri-Diet. Sí. Fíjate, esto que este ejercicio que estamos haciendo es bueno, primero porque no son logotipos conocidos Ujú. y dan pie a eso. Dan pie a que obviamente nunca van a tener la evolución y la eficiencia de un logotipo como el de Nike, pero este es el logotipo que hacen los diseñadores todos los días. Pues. No todos los diseñadores tienen la posibilidad o la suerte o la fortuna de hacer un logotipo para una empresa tan extraordinaria como Exacto. Apple, por ejemplo, o como Adidas, o como O de alguna Lego. empresa que esté naciendo hoy día. Que tal vez en También. el futuro alguien está creando Exacto. un logo hoy que en el futuro va a ser un logo Correcto. bien Pero bueno, reconocido. ¿cuántos miles de diseñadores no hay allá Sí, afuera? ¿No? exacto. Y todos hacen logotipos parecidos a este todos los días. Pues son una solución a un mensaje inmediato y que va a seguramente ir evolucionando con el tiempo. Bueno, a ver, yo creo que, bueno, Ocemet, este es otro caso eh, clásico de un logotipo. Ujú. O sea, son solo letras, aquí no hay un símbolo, pero las letras están dispuestas de tal forma que este sería, quizás podría decirse que es un logotipo memorable o fácil de recordar. Sí, Por la utilización de los colores, por la manera en que está dispuesta las letras y por lo que significa, es operadora de servicios médicos, OCMED. es fácil de recordar. Entonces, esto fue para un cliente que tenía esto, una operadora de servicios médicos que al final era una especie de prestadora de servicios médicos a industrias, de forma industrial. Ok. Bien interesante, pero esto, fíjate, este es un logotipo bien sencillo que transmite un mensaje muy claro porque es simplemente la abreviación del nombre de la empresa. Operadora de servicios médicos, OCMED. Bien, bueno, estamos más o menos montados en el minuto 27. Sí, hemos hablado bastante de los logos. Se nos fue un poquito el tiempo con esto, pero Da- yo quería tocar estos aspectos de logos que no son obviamente famosos para explicar un poquito más en profundidad lo del concepto del logotipo. Reforzar esta parte. ¿Ok? Yo sé que ¿Algo tú más? tienes, sí, solo para cerrar quería solo recordar que un logo tiene que ser simple, memorable, atemporal, versátil y apropiado. Y mira, sintetizar la idea. ¿Apropiado en qué sentido? En que tiene que sintetizar el mensaje, porque tiene que en lo posible ser una marca, un elemento único, inconfundible. Y vamos a hacer un ejercicio. Vamos a dejar el tema y vamos a hablar hoy sobre el diseño de muebles, pero lo que podemos hacer es que la próxima tertulia no hablamos de diseño gráfico, sino que nos enfocamos en diseño de muebles y algún otro tema que si tú quieres tú escoges. El diseño de muebles me parece interesantísimo. Sí, y podemos ubicarlo, por ejemplo, porque el diseño mobiliario es tan vasto, mobiliario para zonas públicas, mobiliario urbano para exteriores, mobiliario para interiores, mobiliario para hoteles, mobiliario para casas. Aeropuertos. Y un aspecto que quería tocar es el diseño. Tengo un primo que vive en Chile. En Chile, obviamente, como todos sabemos, es una zona altamente sísmica. Y la manera en que los chilenos utilizan su mobiliario en sus casas es bien particular porque está todo diseñado, primero para que cumpla varias funciones y segundo para que no se caiga en caso de un terremoto, en caso de un temblor. Es muy, muy interesante. Eso es buenísimo. La idea debe ser excelente. Es más, vamos a hablar sobre el diseño mobiliario para zonas sísmicas. Eso implica mucho diseño industrial y mucha creatividad también, ¿no? Fíjate, voy a dejar una reflexión allí.
con respecto a que el logotipo tiene que transmitir un mensaje. Imagínate el logotipo de Nike sin el mercadeo que tiene detrás. ¿Representaría algo para ti? ¿Significaría algo para ti? Tal vez no. Tal vez no. Y por eso es importante también a veces entender que no es que son, aunque son logotipos magistrales porque han trascendido en el tiempo, son logotipos que han trascendido en el tiempo, pero tienen un mercadeo muy vasto por detrás, con una inversión de dinero publicitaria muy vasta por detrás. Yo estoy seguro que por ahí hay muchos logotipos hechos por muchos diseñadores gráficos de muy alta calidad, que son realmente memorables en cuanto al estilo, en cuanto al diseño, la creatividad. Pero el mercadeo... Pero bueno, obviamente no se conoce mucho porque bueno, no tienen el mercadeo de fondo. Seguramente hay muchas pequeñas compañías en cualquier parte del mundo donde alguien les hizo el logo y como tú dijiste, el logo es excelente, una maravilla, representa todo, pero el mercadeo no es lo suficientemente fuerte para que ese logo trascienda en el mundo. Vamos a ponernos como tarea traer un logotipo totalmente desconocido, pero que sea extraordinario. Y lo ponemos. Seguro. ¿Sí ¿Y la gente qué opine? Y la gente qué opine. Bueno, Jefferson, muchísimas gracias. Gracias a ti, me parece que quedó excelente. Sí, bueno, feliz año a todo el mundo, que pasen un excelente año nuevo y éxitos. Y mucho éxito para el 2015. Que lo pasen muy bien, gracias. Abrazos, pues.